Nuevo bloque de Meridiano 64, el último candidato para estas elecciones que vamos a entrevistar antes del proceso electoral es Óscar Agus Carreño, candidato del PRO en Córdoba. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Gaby, buenas noches, gracias por la invitación. No, es un placer recibirte, Óscar. Bueno, a ver, contanos, hacía mucho que no venías al programa, las principales propuestas del PRO. Bueno, nosotros tenemos una lista que está buscando hablarle el desencantado con Javier Milei. Nuestra lista está buscando enarbolar las banderas de siempre del partido que en algún momento enamoró a los cordobeses. La bandera no era la bandera del PRO, digo, nunca defendió un topo destruyendo el Estado de adentro. Siempre defendimos la buena gestión, la gestión de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta como intendente de la Ciudad de Buenos Aires, era el ejemplo de muchos intendentes de Córdoba. Las jubilaciones, bueno, el desastre que hizo el kirchnerismo lo resolvimos con la reparación histórica en la época de Macri. La corrupción, digo, yo ahora veo varios del PRO haciendo malabares para no hablar de las coimas de Carina, de Libra, de Expert, pero en realidad a nosotros nunca nos importó. ¿Estuvo en el PRO Expert, puede ser? No, él estuvo en Juntos por el Cambio, fue candidato sin salir de su partido. Su partido fue parte de Juntos por el Cambio en algún momento, pero en aquel momento ni se sabía que lo financiaba, o por lo menos que él no pudiera explicar quién lo financiaba y si tenía algo que ver con los narcos, por supuesto. Bien, ¿y ahora qué pensás que puede ofrecer el PRO? Distinto a lo que ofrece La Libertad Avanza, distinto a lo que ofrece Juan Schiaretti, que entiendo con quien tenés buena relación. Yo tengo una lista que puedo mostrar que tiene a todos jóvenes, promedian los 30 años, yo soy uno de los más grandes con 40, son de todos los rincones de la provincia, los candidatos de mi lista, todos han llegado a ser intendentes o concejales de sus localidades, gente muy importante y valiosa de toda la provincia, de todos los rincones, y lo más importante que tenemos es que puedo mostrar el trabajo que hice como diputado. Puedo mostrar que defendí siempre a los cordobeses. Mientras Juan estaba en España durante 2 años, que no defendió a los jubilados, no defendió a la universidad, no bajó impuestos el gobierno de Córdoba, todo lo que declaman ahora en campaña, la verdad que no lo ha hecho Schiaretti. Y del otro lado, la gente tiene a La Libertad Avanza con un candidato que no ha hecho campaña, no ha hablado. Los dos candidatos hombres que están dentro de los primeros 3 son socios de Gabriel Bonoroni, y la segunda es una señora que debe ser muy buena, pero su experticia es constelar autos, casas, hacer videos en redes sociales. Mientras que yo he presentado yo solo más proyectos este año, proyectos de ley, yo solo este año versus todos los que han presentado todos los diputados juntos de La Libertad Avanza. Los de Córdoba, decís. De todo el país. Es decir, trabajo, puedo mostrar, uno puede entrar en la página o en mis redes sociales o en la página del Congreso Nacional y van a poder encontrar los proyectos que he presentado, y además vengo luchando en todos los temas que le interesa a Córdoba, mientras otros no lo han hecho. Digo, los diputados del cordobesismo no votaron para investigar a Karina Milei y al presidente Milei con la estafa de Libra. Tampoco ayudaron con las interpelaciones con el tema de las coimas en discapacidad, los audios de Españolo. Cuando hay temas de corrupción se borran. Yo estuve ahí juntando votos, haciendo lo que había que hacer, estuve siempre con la universidad, siempre con los jubilados, le metí una moción de censura al jefe de gabinete cuando decidió violar leyes que aprobó el Congreso Nacional con el 70% de ambas cámaras. ¿A cuáles te referís? Y a la de discapacidad en primer lugar, y ahora las de ayer que se suman a ellas son universidades y Garrahan. Pero me parece que fue claro, Milei dijo, perfecto, lo hacemos, pero digan de dónde sacamos el dinero, digamos, ¿qué otra partida presupuestaria se recorta para juntar eso que hace falta? Eso es una clara chicana, por 2 motivos. ¿Por qué es una chicana? ¿No lo tendría que decir el Congreso? Miren, vamos a sacar de acá la plata. En primer lugar, nosotros, evitando esta discusión, lo que hemos hecho es copiar y pegar en estas leyes el mismo texto que había escrito el propio Franco en una ley que mandó el año 2024 con el régimen penal juvenil. El artículo 51 de la ley que manda Milei con la firma de Franco dice exactamente lo mismo. Autorízase al jefe de gabinete ministro a reasignar las partidas presupuestarias para cumplir con la finalidad de esta ley. Es el mismo texto que utilizó el propio Franco, el que ahora dice que no corresponde. Por otro lado, el propio gobierno... O sea, ustedes le dan la responsabilidad, le dan la facultad. Le damos la facultad de decir, bueno, fíjense de dónde se saca. ¿Y por qué se hizo así en esta oportunidad? Porque el propio gobierno volteó el presupuesto 2 años seguidos. El presupuesto con el que se está moviendo el gobierno es del año 2023, con la inflación que hubo de 2023 a la fecha. Claro. Por lo tanto, sería absolutamente... Más del 200%. Claro, ¿y cómo calculamos nosotros no sacar las partidas? Ahora, en todas esas leyes, nosotros le dijimos, por ejemplo, en la ley de jubilados, que no logramos la insistencia, o en otras leyes, yo había puesto que la guita del registro automotor, que la gasta Cunio Libarona como quiera, vaya acá, que la lista de la guita de los
espías que le suben todos los años, vaya acá. Pero saliendo de la discusión del texto de la ley, no pasó ni el kirchnerismo en su momento de mayor locura, ni ningún presidente en democracia sacó un decreto, que lo hizo 3 veces, diciendo no voy a cumplir una ley. No importa el contenido de la ley. Digo, a ver, no están locos el 70% de los diputados y senadores, muchos de ellos aliados del gobierno. O está loco Luis Juez, que es aliado del gobierno. O está mal los del PRO que votaron en contra de lo que pretendía Milei. Claramente hicimos este análisis en el Congreso y lo que no se puede permitir es que no se cumpla una ley. Recordemos el tema de los jubilados. Nosotros en el Congreso hemos aprobado en el 2024 y 2025 módicas sumas a los jubilados. En la primera es verdad que no decíamos dónde salía la plata, porque no había presupuesto. En la segunda dijimos, ¿quieren para que no vete, que digamos dónde sale la plata? Perfecto. Escribimos de dónde salía la plata. ¿De dónde iba a salir? Bueno, uno de los ejemplos, yo había redactado el artículo de la plata del registro automotor, que es un billón de pesos por año, por chapas que te cobran y no te entregan, por formularios que te cobran un precio, un papelito, te lo cobran un precio irrisorio, por cédulas de mala calidad. Habíamos puesto plata del espionaje, que la CIDE deje de aumentarle constantemente, plata del régimen de Tierra del Fuego. Hoy comprar un celular en Argentina te vale 3 veces más caro que cruzarte a Punta Arenas, Chile, no te digo. No, bueno, pero bajaron un poco de precio, bajaron los celulares en Argentina. Bajó a moneda dura bajaron, un poco, no te digo que están normalizados, pero bajaron. ¿Y por qué la gente lo sigue comprando en Estados Unidos? Digo, hay algún mecanismo por el cual a la gente no le cierra, pero digamos que no 3 veces, querer decir que son 2 veces los modelos más... lo cierto que le decíamos de dónde hacer, pero a lo que voy es con esta idea. Nosotros en aquel momento, cuando él lo vetó, el presidente lo vetó, nosotros insistimos. No logramos tener el número necesario para la insistencia, no tuvimos los 2 tercios. Nos dimos vuelta y le dijimos a los jubilados, disculpen, no pudimos, no nos dio la nafta, no tuvimos los votos necesarios. Mientras el presidente llamó un asado para festejar que les había jorobado la vida a los jubilados. Ahora, cuando es al revés, que nosotros juntamos los 2 tercios en 3 leyes, que son las primeras 3 leyes de la historia que se consigue el 70% para insistírsela al presidente, el presidente no acepta el juego democrático y lo que dice la Constitución. ¿De qué juega Macri, Oscar, ahora, hablando de PRO? Creo que lo tendría que explicar Mauricio Macri. Ayer sacó, pide el voto para Ferde Andrés, que es el candidato número 5, con los logos del PRO, pero en realidad está con el color violeta en el cuarto oscuro. Digo, eso lo tendría que en todo caso explicar Mauricio Macri. Yo lo que puedo explicar es lo que hice en Córdoba, que es presentar al PRO, que la gente pueda encontrar, entendiendo que no tenemos los candidatos taquilleros de otra época, pero el que quiera votar al PRO, acá en Córdoba, a diferencia de la mayoría de las provincias, va a encontrar las listas del PRO. Va a encontrar nuestro logo, va a encontrar nuestro sello y va a encontrar los ideales representados desde el primer día con coherencia. En otras provincias no puede ser así. Y te voy a decir algo, nosotros tenemos 2 gobernadores y 2 vicegobernadoras. Tenemos un gobernador como el de Entre Ríos que va dentro, como PRO digo, dentro de la Libertad Avanza. Un gobernador como el de Chubut que va contra la Libertad Avanza. Una vicegobernadora como la de Santa Fe, que va contra la Libertad Avanza, y una vicegobernadora como la de Mendoza, que está dentro de la Libertad Avanza. Es decir, van puestos los huevos en diferentes canastas. Bueno, pero ahí fue Mauricio Macri el que dio esa libertad de acción y no... bueno, Patricia Bullrich dentro de la Libertad Avanza. Sí, pero ella se afilió en la Libertad Avanza. Por lo tanto, yo, en mi cuenta, digamos, yo ya la veo a ella dentro de la Libertad Avanza. Cosa distinta acá en Córdoba, Laura Rodríguez Machado, que sigue afiliada al PRO, por ejemplo, y es autoridad del PRO. ¿Y está bien eso? Bueno, yo no lo quiero para mí. Yo no creía que el PRO debía ser furgón de cola de Javier Milei. No creía que nos teníamos que convertir en la UCD de Menem de Milei. Por eso he laburado para hacer algo distinto y por suerte cuando me di vuelta y encontré en la juventud y en el territorio de Córdoba mucha gente que no le importaba lo que decidieran en Buenos Aires, que quisieron realmente defender a su partido con el amarillo. Ahora, yo no voy a salir a hacer una cacería de brujas. Bien. Me parece que ahí se equivocaron los interventores del PRO el poquito tiempo que estuvieron interviniendo en salir a hacer cacerías de brujas. Suponiendo, Oscar, que juntás el 9% de los votos que aproximadamente representan una banca en Córdoba, ¿vas a ir a algún interbloque? ¿Cómo te vas a desempeñar? Bueno, la verdad que no sabemos cómo se va a armar el Congreso, ni sabemos qué va a pasar en la Argentina. Digo, los mercados hoy están cambiando. Esta mañana nos enteramos que el canciller renunció a días de la elección. Claro, porque existía la posibilidad de que Caputo integrara la cartera de ministros. Exactamente. El PRO va a ser un bloque o va a estar dentro de la Libertad Avanza. ¿Van a seguir votando lo que les pide la Libertad Avanza sin discusión o no? ¿Se van a seguir partiendo las votaciones? No lo sé. Lo que yo quiero hacer es decir a los cordobeses que
yo los represento y los seguiría representando de la forma que lo hice, con coherencia, pudiendo mostrar cada votación que hice. Creo que soy el único diputado por Córdoba que en estos 2 años no faltó una sola sesión, que estuve en absolutamente todas las comisiones, no tengo un solo ausente, y además he votado dándole primero instrumentos a Javier Milei con la ley bases o la ley antimafia. He trabajado para desguazar y desarmar esa ley en lo que era malo para Córdoba. Gracias a mi trabajo, por ejemplo, no subieron las retenciones en aquel momento que lo tenía la ley bases, no le pusieron retenciones al maní de General Cabrera o al vino de Mendoza, o no le pusieron retenciones al valor agregado, a productos con valor agregado. Eso iba a votar mucha gente del PRO, por ejemplo. Bueno, yo he trabajado no para votar lo que me pedía Javier Milei y quería darle instrumentos. Yo voté y trabajé para que salga lo que era malo para Córdoba. Y además, después, cuando se perdió el diálogo con el presidente, porque él dejó de tener diálogo con el Congreso, aún así he tratado de trabajar las leyes que ellos nos pedían. Pero bueno, ellos cortaron el diálogo y empezaron a dejar fuera de su modelo al campo cordobés, a las personas con discapacidad, a los jubilados, a los 1.300 chicos con enfermedades graves que se tratan en el Garraham. Y ahí hubo un divorcio entre el Congreso y Javier Milei, y yo he elegido estar defendiendo a los cordobeses, a la universidad, a los jubilados, y no a lo que le pedía Javier Milei, como le pidió a muchos del PRO, que se pongan el buzo violeta y vayan atrás de él ciegamente en contra de lo que le pedía su electorado. Vamos a hacer un ejercicio hipotético. Oscar, ¿cuál es tu visión de lo que resta del año, vamos a decir, de la semana, lo que vos quieras? A ver, 27 de octubre, renglón de arriba, puesto 1, La Libertad Avanza, o 27 de octubre, renglón de arriba, primer puesto, Fuerza Patria. ¿Qué pasa con un escenario y qué pasa con el otro? Yo creo que el Congreso, en realidad lo que estamos haciendo ahora es teniendo 24 elecciones provinciales para cargos nacionales. Vas a tener los 2 que están en los polos que van a buscar decir que ellos ganaron y que el otro perdió. Cuando en realidad vos no podés decir que acá en Córdoba si gana Schiaretti ganó el peronismo o sí. Bueno, depende cómo lo veas. Claramente no es el kirchnerismo. Después vas a otras provincias donde, por ejemplo, el aparato de Rogelio Frigerio va a ganar la provincia, pero va con La Libertad Avanza. Entonces, como creo que no va a existir, y creo que la Cámara Nacional Electoral lo ha dicho muy bien, estas son 24 elecciones provinciales, es un problema de los polos salir a decir quién ganó y perdió. Yo creo que acá lo importante es que el Congreso que se va a armar tenga que llegar gente preparada, y ahí el centro tiene mucho que ver. Porque los 2 polos gritan, se tiran agua entre ellos, se tratan de gatos, se agarran a las piñas, cosas que no debiera pasar dentro del Congreso. Ahora, los espacios de centro hemos puesto límites a Javier Milei y le hemos dado instrumentos que muchas veces mal utilizó. Yo lo que creo es que hay que salir de esta discusión de gana uno, el riesgo Cuca, los mercados no quieren que lleguen los K. Yo creo que los mercados lo que quieren es, por supuesto, no volver al kirchnerismo, pero además quieren que el presidente de la Nación discuta un presupuesto, no ande vetando todas las leyes, consiga consensos republicanos, cumpla las leyes. Por lo tanto, yo quiero salir de la polarización, no que me quiero escapar a la pregunta. Lo que voy es, para mí no va a ganar ni uno ni el otro, porque van a haber 24 elecciones con sus millones de circunstancias donde los gobernadores van a jugar. Digo, en Mendoza va a ganar Cornejo, no va a ganar Milei. ¿Cómo lo pintas? ¿De qué color lo pintas? ¿Ganó el radicalismo? ¿Ganó la Libertad Avanza? Formalmente es una cosa. Y es una paleta de colores, ¿no? Es una paleta. Como es la boleta única que tiene la de Córdoba, 18 opciones, y todos van a hacer su lectura. ¿Se puede hacer algo, Oscar, con esto de tantas opciones que hay y partidos que no tienen representación, que sacan un puñadito de votos y están ahí en su momento 3, 4 internas para cobrar la impresión de las boletas? Ahora eso no está, pero bueno, los fondos de campaña, ¿cómo se puede hacer para sanear esta situación? ¿Has pensado en algo? Una primera medida es pidiéndole al peronismo de Córdoba que no financie tantas listas, es una buena primera opción. Y fuera de ello, es cuando nosotros hicimos la boleta única en el Congreso, que es esta boleta con la que se va a votar, estaban vigentes las PASO. De hecho, siguen estando vigentes, ahora están suspendidas por esta elección. Por lo tanto, el mecanismo de 18 listas iba a estar mucho más ordenado, porque vos no ibas a tener lo que pasa ahora, que llegás a las elecciones generales con esta boleta. Por lo tanto, la boleta única se imaginó para otro escenario. Hoy nuestro problema es que si vuelven las PASO en las próximas elecciones, se supone que esto debiera corregirse. Ahora, cuando ya no tenés más el negocio de las boletas, los partidos mismos van cayendo. En esta en particular, los terminaron... ¿Pero no les dan fondos para campaña? ¿No les asigna una partida presupuestaria el Estado? En algunos casos sí, porque está en la Constitución y eso no pudiera prohibirse. Tenés que cumplir una serie de requisitos. El verdadero negocio era las boletas, era un negocio para los partidos. Hoy, sin ese negocio, el fomento no te lo da, me parece, que los fondos públicos. El fomento, porque no te alcanzan en realidad para la campaña, para lo básico de una campaña. El fomento te lo da cuando hay otros pícaros de los partidos
gobernantes que financian candidatos para dividir el electorado. A ver, por ejemplo, ¿te animás a dar los nombres acá en Córdoba, Oscar, de los que pensás o sospechás que están financiados por otros partidos más grandes? Mirá, Pero para hablar con nombre y apellido que sería interesante, ¿no? bueno, a ver, Alfajor, Tatín, no Titán. No puedo explicar en tu programa de que cómo había conseguido un partido, ni siquiera. ¿Te cabe alguna duda? Que le pagaron el colectivo ese hermoso que tiene, que después Arcor se lo hizo pintar de otro color, que se lo está financiando un aparato que le interesa quitarle votos al mundo influencer libertario. Y también, a ver, lo hace Jorge Macri en Buenos Aires también, que levantan candidatura falopa para dividir el voto de lo que ellos consideran. Y creo que Explícanos qué son las candidaturas falopa. esto, levantar candidatos, que no darles partidos, generarles aparatos para que puedan presentarse. A ver, es legítimo, es inmoral, pero no es ilegal ese proceso. Ahora, siendo la primera elección con boleta única, yo creo que todos esos partidos se van a dar cuenta, cuando tengan que ir a rendir a la justicia, en el berenjenal que se metieron, y posiblemente en las próximas elecciones vaya decantando y no sea tan negocio meterse a levantar candidatos falopa. Pero bueno, estamos en el medio de un proceso para eso y bueno, es una realidad. Bueno, pero han sido siempre un negocio eso, las pymes de los sellos. Mira, yo soy apoderado de un partido hace 12 años y es tremendo, es laburo, nadie lo ve, nadie lo agradece. La justicia realmente te controla y hace bien en controlarte cada fondo que entra, cada cosa. Es muy complejo tener un partido. Y en muchos casos conozco gente que lo dice abiertamente, que con el negocio de las boletas le rendía tener un partido. Hoy me parece que no es un negocio, alguno lo utilizará porque lo alquilará. Ahora, la democracia me parece que también ha perdido el valor de los partidos políticos en gran sentido. Tenemos que volver a trabajar para que existan, porque antes eran un gran filtro que permitía que llegara gente preparada, y hoy por hoy terminan llegando, es algo anexo, un accesorio el partido. Y tenemos que trabajar porque es bueno el laburo de los partidos en preparar cuadros, en que los chicos de la juventud se vayan preparando para el día de mañana estar preparados. Eso hemos intentado hacer en el PRO y vemos que nos ha rendido mucho. ¿Te han intentado conformar, integrar el gobierno con alguna secretaría? El gobierno provincial no, el gobierno nacional sí. Con estas actuales gestiones. ¿Y? No, la verdad que no pensé en ser funcionario de Javier Milei. Me ofrecían volver a un lugar que yo ya había sido funcionario del gobierno de Macri y que además tenían una necesidad. La verdad que me parecía que la caja ¿El registro del automotor te ofrecieron? Sí, hubo organismos que estén por arriba de ese organismo, pero porque ellos tienen hoy un caos con las chapas, con esto, y no saben cómo resolverlo. Y conocieron mi plan de la digitalización, entonces quisieron terminarlo. Y me parecía, fue una conversación muy, muy buena. En aquel momento estaba Pose de jefe de gabinete. No quería renunciar a ser diputado porque los cordobeses me habían dado esa responsabilidad. ¿Es a propósito, Oscar, esto de las chapas, o verdaderamente no hay una persona a cargo que no te pido que tenga dos dedos de frente, un media falange? Acá se han mezclado negocios con una mala gestión, una pésima gestión, pero yo creo que esto es un problema de mala gestión. Ahora lo están resolviendo con los vehículos. O sea que es por burro, no por malos. Es por burro y por pillos, porque no generaron los recursos necesarios en la Casa de Moneda para tener el aluminio. Entonces, entre que no gestionaron la compra del aluminio, no tenían dólares para comprar en el exterior y tardaron un año y pico en poner un director nacional que se haga cargo de la gestión, porque cuando yo implementé la chapa Mercosur, que me tocó hacerlo a mí, yo tenía que ir todas las semanas a Casa de Moneda, algunas veces a pelearme y otras veces a pedirles por favor que hicieran lo necesario. Era muy difícil la gestión. Ahora, había que ocuparse, había que poner un funcionario que sepa qué había que hacer. Ahora no han hecho eso. Y lo ves en la calle. Vos tenés 600.000, 650.000 autos en todo el país que andan con una placa de papel, y el resto, los que tienen la placa que lograron que se la dé, vos le pasás la hidrolavadora y se le borra las letras negras. Sí. Digamos, de la AF para acá hay muchas que están despintadas ya. Esa es mala gestión. ¿Quién se hace responsable de ese costo? Digo, porque, a ver, la persona pagó la patente y después la lleva al lavadero, se te borra. ¿Qué se tiene que hacer cargo? Vos lo llevás al registro en un proceso medio largo y engorroso, te las hacen de vuelta en la Casa de Moneda. Tarda ¿Sin cargo? Poquito, sin cargo. Es muy engorroso porque quiere el registro. Sí, me imagino, y lo que debe demorar, ¿no? Sí, demora mucho tiempo, a veces estás meses, pero se supone que te lo resuelven. Ahora, el verdadero problema es que vienen mucho tiempo sin resolver esto. Ahora hablan de digitalizar el registro, hablan de bajar costos. En un momento eliminaron la ventanilla
ventanilla única, donde la gente pagaba todos los impuestos y multas en el mismo lugar y vos comprabas un auto y sabías si esto iba a estar. Lo borraron a eso, ahora se dieron cuenta que había un caos, lo vuelven a poner ahora con una empresa privada que va a cobrar por eso. Lo de las placas parece que está empezando a resolver con las placas para adelante. Ahora, todo el interregno de esas 650.000 placas no lo están resolviendo. Mala gestión. Créeme que mala gestión, porque estuve en tema, los ayudé a que traigan unas chapas de Brasil para una emergencia y no gestionaron ir a buscarlas al puerto. Voy a cambiarte de tema abruptamente porque nos queda poco tiempo. Sí, señor. ¿Lo conoces a Espert? No, en la ley bases me tocó trabajar con él, sí, en varias reuniones. ¿Opiniones? Bueno, me llama la atención, la considero una persona inteligente. En 5 entrevistas se cambió de opinión para poder explicar algo tan simple como si recibía o no recibía plata del señor Fred Machado. Y el señor Fred Machado, que se ve que tenía mucho código con él, lo ayudó dejando un contrato con su firma para que la policía lo encuentre. Me preocupa que él no haya sabido explicar. Lo había roto, lo aclaremos. Sí, pero estaba con cinta scotch en la foto de la prensa, así que claramente no lo había roto de tal forma que no se podía reconstruir. Pero me parece que no podemos joder con el narcotráfico. Digo, me preocupa mucha gente del PRO que toda la vida... O sea, vos acordate que una de las bases del PRO en la campaña de Mauricio Macri, ¿te acordás cuál era? Una de las 3 era la lucha contra el narcotráfico. Era uno de los 3 pilares de Macri presidente. Que no luchó contra el narcotráfico, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Qué pasó? De las 3... ¿Qué frontera empezó a funcionar con No, Macri? los radares que comprábamos, los aviones que se dedicaban a eso, la verdad que se hizo mucho. Patricia Burri, cuando fue en aquel momento ministra de Seguridad, y a mí me tocaba ser funcionario ministro de Justicia, se hizo muchísimo. Te diría que de los 3 pilares de Mauricio Macri, el único que cumplió es la lucha contra el narcotráfico. Pero fue extremadamente complejo y por supuesto que en 4 años no llegas a hacer los cambios. Ahora, realmente era un colador y se empezó a trabajar fuertemente con Patricia Burri en nuestro gobierno. Oscar, te agradecemos por haber venido, que sea con éxito la elección. Muchas gracias, Gaby. Nosotros hacemos un breve corte y quédese con nosotros que ya volvemos.